Hola, buenas tardes. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, Juan Manuel, ¿cómo andás? ¿Bien vos? Bien, bien. Bueno, me alegro Todo mucho entonces. bien. Bueno, listo Fabi, te mando un abrazo. Escucha, Escucha gracias. entrecortado, Fabián. Ahí se escucha mejor, a ver. A ver, Sí, ando medio mal de conexión en casa. ahí se escucha bien. Bueno, 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 listo, bárbaro. listo. Cualquier cosa, chicos, chicas, me avisan y se vuela un poco la señal. Vamos a ver si me puedo ir mudando, por esta hora medio se cuelga. Bueno, ¿cómo andan? ¿Alguno de Boca, de River? ¿Ninguno? Bueno, ¿qué va a ser? Jugamos contra Boca nosotros el domingo, así que Acá una estamos de de River. buen humor. Bueno, eh, ¿eh? ¿Qué? Que acá una de River, profe. A una de River, bueno, ganaron moralmente. Bueno, Buah. eh, vamos a ver con Boquita cómo nos va el domingo que viene. Vamos a seguir con Poder Legislativo. En realidad, ya nosotros, de acuerdo al cronograma que veníamos fijando, o que venía dado, digamos, desde antes de los parciales, venimos bien con el ritmo de todos los lunes, así que hoy vamos a hablar de las clases de leyes, la bolilla 15, ¿eh? Vamos bastante en tiempo, por lo menos en los temas que a mí me corresponden. Nos quedaría la clase que viene a hablar de la información de leyes y después ver si llego yo, Santiago Martín o Agustín Velasco, los órganos extrapoderes. ¿Eh? Así que esta clase va a ser bastante breve, o sea, voy a hacer los lineamientos generales, los tipos de leyes, primero porque está en el libro de Jiménez, obvio, ya sé que están todos los temas en el libro de Jiménez, pero en el libro de Jiménez hay un cuadro sinóptico que está bastante piola, que es bastante accesible y fácil, y por otra parte, dentro de la clase, yo todavía no la liberé, pero ahora cuando termine de hablar con ustedes y de conversar, la voy a liberar, y allí también hay un PowerPoint que hizo el titular el cuatrimestre pasado, que desarrolla el tipo y las clases de leyes, motivo por el cual no tenía sentido que yo me ponga a hacer otro PowerPoint para explicar exactamente lo mismo. ¿Estamos? Vamos ahorrando, por economía procesal, vamos ahorrando PowerPoints y tiempo de Zoom. Lo único que le digo, no es cómo van, lean un poco, les pido por favor, porque no es tan difícil, pero ven que es un poco largo los temas para ir leyéndolos y llegar al segundo parcial. Bueno, si no hay ninguna inquietud, comenzamos. No hablaré menos que antes, teniendo en cuenta lo que yo les expliqué. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? Nada. Café, nadie me manda a mi casa, nadie me va a mandar café, ¿no? Qué mal que estamos. Bueno, encima yo no me lo traje, así que para ir a buscármelo, no es que esté lejos, pero va a quedar en la cámara apagada. ¿Sí? Bien, decíamos que el Poder Legislativo, obviamente, dentro de la esfera de las competencias, como ya lo mencionamos varias veces, es el encargado, obviamente, de sancionar leyes que tienen esta obligatoria. Por eso siempre repetimos que son leyes formal. ¿Por qué? Porque son, como vamos a ver en la próxima clase, se va a hacer de acuerdo a los pasos que la Constitución establece, en el cual
es un acto constitucional complejo, ya que intervienen por lo menos dos poderes del Estado, en este caso el poder legislativo y el poder ejecutivo, que la sanciona, promulga o puede vetarla parcialmente o promulgar parcialmente una ley. Y vamos a tener luego todo este camino que es la Cámara de Origen, donde se inicia un proyecto de ley, y luego la Cámara Revisora, que de acuerdo a algunos casos va a ser Cámara de Origen en algunos supuestos la Cámara de Senadores, y en otros supuestos va a ser obligatoriamente Cámara de Origen la Cámara de Diputados. Esto tiene que ver con algunos temas muy específicos y que tienen que ver con la representación que ya vimos en las primeras clases de la segunda parte. Vengo bien porque me dice inestable la conexión. ¿Me escuchan? ¿Sí? Una gana. Ahí Ramiro, quédate ahí con un dedo como Calígula, para arriba o para abajo, como un emperador. Bien, entonces, de acuerdo a alguna temática específica que tiene que ver con la representación, ya sea de la Cámara de Diputados, que sea reclutamiento de tropas, etcétera, o de la Cámara de Senadores, o representar al pueblo, las provincias, que algunos temas muy específicos deben ingresar por cada una de las cámaras. De todas maneras, como algunos sostienen, si no se planteara ningún tipo de objeción, quizás podría ingresarse por alguna de las cámaras que está prohibido y no pasará absolutamente nada si hay voluntad política. Pero bueno, en términos, esto lo vamos a ver un poquito mejor en la clase que viene. Decíamos entonces que este es acto jurídico complejo, la ley en sentido formal es la que dicta el Congreso, de acuerdo a los procedimientos de formación y sanción de las leyes que establece la Constitución, en la parte del Congreso. Y vamos a ver que uno habla leyes en sentido formal, porque se acuerdan que habíamos hablado del sentido material, que hacíamos referencia a aquellas disposiciones también de carácter general y obligatorio, pero que no las hace el poder Legislativo, sino que las hace el Poder Ejecutivo. Ejemplo, decreto de necesidad y urgencia. Tienen a los efectos, para la redundancia, de todos los ciudadanos y ciudadanas, lo mismo va a valer que una ley. La vamos a tener que cumplir. Sin embargo, lo hace en una facultad excepcional el Poder Ejecutivo. Bien, ahora bien, ¿todas las leyes son iguales? Sí, uno podría decir sí. El procedimiento de sanción de información tiene que haber una cámara de origen y una cámara revisora. Tiene que haber una sanción y una promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Ahora, de acuerdo al tipo de leyes, hay mayorías o quórum. Ustedes saben que quórum es la cantidad mínima que se necesita para sesionar en cada una de las cámaras. Y las mayorías son precisamente la cantidad de diputados y diputadas o de senadores y senadoras que se necesita aprobar una ley. O un proyecto, ¿no? Si es Cámara de Origen, lo debe mandar a la revisora para que también lo verifique. Y estos quórum, que es la cantidad de votos que se necesiten para aprobar el proyecto o la ley, va a depender también de la materia. Recuerden que cuando habíamos estudiado en la primera parte de los derechos humanos, vemos que para darle jerarquía constitucional necesitan una mayoría, es decir, para actos de determinada importancia que el constituyente lo consideró, tanto en la Constitución histórica como en la reforma del 94, con el nuevo tipo de leyes que ahora vamos a ver. Bueno, de acuerdo a la materia o a la importancia, se necesita un quórum y unas mayorías diferenciadas. ¿Estamos? Con la reforma del 94 aparece una nueva clasificación de leyes, y que podríamos mencionar que son cinco tipos de leyes diferentes. La primera son las leyes ordinarias o comunes, que es a la que nos referimos casi siempre, digamos, ¿no? ¿Cuáles son estas? Son las que están sancionadas por el Congreso de acuerdo al 75, inciso 12. En términos de competencias, un ejemplo, siempre que damos, de competencias que le corresponde
corresponden a las provincias o a la nación es el famoso 75 y 12 respecto a los códigos de fondo o a los códigos de forma. ¿Qué quiero decir? Los códigos de fondo, ¿cuáles son? El Código Penal, el Código Civil, es decir, aquellas normas que establecen el Congreso de la Nación. ¿Cuáles son los códigos de procedimiento? Son los pasos, son las herramientas dentro de los tribunales que se usan para litigar y acceder a ese tipo de materia. En nuestro caso de nuestro Estado federal, esa competencia está escindida. Es decir, hay un solo Código Penal, es una ley común, una ley ordinaria, pero hay 23, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 jurisdicciones que tienen diferentes códigos de procedimiento. Es decir, cuando el proceso penal, el proceso civil, en materia que sea de código común, que lo puedan ejercer tanto las provincias, código penal, código civil, va a haber cada código de procedimiento de acuerdo a cada provincia. ¿Cuántos días hay para interponer una demanda? Si es un tribunal, si es un juez personal, fiscal, si fue en materia penal. Es decir, cada procedimiento tiene que ver con cada provincia. Uno puede tener la fantasía de decir, bueno, pero seguramente que el Código de Procedimientos Penal, por ejemplo, de la Nación, es el que hace como una suerte de estándar mínimo y es mejor que el del resto de las provincias. Lamentablemente, o por suerte, para los que estamos en las provincias, esto no es así. Casi todo el derecho público provincial, casi todos los códigos de procedimiento penal de las provincias son más garantizadores, son más modernos que el Código de Procedimiento Penal de la Nación. Ahora, ¿qué significa entonces? Que este Código Penal, o este Código Civil, lo van a poder aplicar la administración o la justicia provincial, por el artículo 5, ¿no? Recuerden que cada provincia se puede dictar su propia constitución y su propio poder judicial, ejecutivo y legislativo. Es decir, para que nos ubiquemos, en Tucumán y Brown está el edificio de tribunales. Sin embargo, donde está el doctor Jiménez está en la diagonal Porredón, que es fue federal, o el doctor Santiago Martín. Es decir, que tenemos por un lado la competencia federal y la competencia provincial, o común o ordinaria. Las leyes van a ser ordinarias o comunes y van a ser aplicadas tanto por los jueces provinciales, pero también la van a aplicar los jueces federales, porque es materia común. Por ejemplo, un homicidio, por ejemplo, lo va a aplicar tanto un juez federal como un juez de la provincia. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Bueno, la competencia federal, en razón de las personas, en razón de la materia, en razón del lugar. Pero en el punto también que nos ocupa, debería ser, por oposición a las leyes comunes, también hay leyes federales. ¿Qué significa leyes federales? Son aquellas leyes del Congreso, también el productor de normas es el Congreso, pero por su materia van a ejecutarlas la justicia federal. ¿Por qué? Porque atañe a los intereses nacionales. Por ejemplo, el Código Aduanero. Por ejemplo, alguna ley especial, la ley de drogas, estupefacientes. La de intervención federal, como vimos en la primera parte, ¿puede ser? ¿Cómo? La de intervención federal, como vimos en la primera parte, ¿puede ser? Que sea una ley federal. Sí, es una ley federal, porque la dispone el Congreso de la Nación por una materia federal. Pero la ley, por ejemplo, que en ejercicio uno puede decir, una ley de navegación, código aeronáutico. ¿Por qué? Porque es interprovincial, interjurisdiccional, e incluso escapa a las competencias de las provincias. Es decir, algún tipo, incluso en códigos comunes, como decíamos, el Código Penal lo puede aplicar un juez de la provincia, un homicidio es igual en territorio federal
o en una provincia. Por ejemplo, si estuviéramos en la facultad, si hay nuestra. ¿Pública o privada? Se cortó, profe. Yo no le escuché por lo menos lo que dijo. Digo, hay un robo de un celular en la facultad. Se aplica el Código Penal. Un hurto, un robo. Sin embargo, ¿qué juez va a intervenir si pasa algo en la facultad? ¿Qué le Provincial, parece? ¿no es? ¿Cómo es nuestra universidad? Privada. ¿El juez provincial no interviene? ¿O es federal porque está dentro de un establecimiento público? Ahí enganchó. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Decíamos, me parece que estoy mal, ¿no? Ahora está bien, profe. Ahora no se le corta. Por ahí se Bueno. apaga la cámara, profe. Espera. Hola. Ahora sí. Sí, se escucha. Bueno, sigamos. Decíamos entonces, decíamos entonces que si pasa algo en nuestra universidad es pública o es privada, Pública. Pública. y es provincial o nacional. Provincial. Nacional. Nacional. Para mí Nacional, es juez. Universidad Nacional de Mar del Plata. En la Claro. época de los 70 fue provincial nada más. Por lo tanto, cualquier problema que tengamos en nuestra facultad, sea civil, penal, administrativo, por razón de las personas, en este caso la Universidad Nacional, va a intervenir la justicia federal. Sin embargo, cuando se recibe y le tiremos harina, todo lo que se tira entre la plaza, y pasa el mismo robo del celular, ¿qué justicia va a intervenir? La provincial. La provincial. Sin embargo, es cruzar la calle. De esta manera, como vemos en el mismo Código Penal, vamos a ver cómo una ley ordinaria, un código penal, de acuerdo al lugar, va a depender que sea federal o provincial. Sin embargo, el juez va a aplicar la misma norma, la misma ley. No va a haber exclusividad. El fuero federal es excepcional, también en razón de la materia. El Código Aeronáutico solamente es competente la justicia federal, porque es competencia exclusiva y excluyente. Por lo tanto, no van a intervenir nunca en una provincia. ¿Por qué? Por la materia, por su alcance. El legislador considera, el Congreso, que por su importancia, en algunos casos la Constitución lo establece y en otros lo deja en el Congreso, ese tipo de temática o materia, por su importancia, atañe a la justicia federal. Incluso puede suceder una suerte de mix. Decíamos que en el Código Penal está el robo. Bueno, pero hay también delitos contra la salud pública. Y sin embargo, o envenenamiento de aguas, algunos tipos, incluso artículos del Código Penal, o el delito de traición, va a ser competente la justicia federal solamente. Es decir, que no necesariamente una ley codificada como un Código Penal solamente va a ser una ley común. Algunos artículos de esa ley va a ser solamente de competencia federal. Y son, por supuesto, de derecho público. Por lo general, las leyes federales son de derecho público. Pensemos materia de ciudadanía. Esa es una cuestión claramente que atañe a la nación argentina y no a las provincias. Es decir, que para que ustedes lo puedan vincular y razonar qué cuestiones interesan a la provincia y qué cuestiones interesan a la nación. Las otras, decíamos, son la de 75, inciso 12, competencia, leyes comunes, que pueden aplicarse tanto en la justicia provincial como en la federal. Y también vamos a encontrar las leyes orgánicas.
Esta es una acción que algunos constitucionalistas aceptan, en este caso el profesor, y algunos otros no. Esto de ley orgánica tiene que ver un poco a veces con, no necesariamente tiene un paralelismo, si lo llegan a leer o lo llegan a explicar, con la ley orgánica que hay en España. En España también hay leyes comunes y leyes orgánicas, pero no es exactamente la misma terminología o se aplica lo mismo. Allí las leyes orgánicas se aplican a leyes con una mayoría calificada, en principio. La ley orgánica, ¿qué tiene que ver? En algunos casos la Constitución lo dice expresamente y en otros no. Y tiene que ver con el desarrollo de órganos que la Constitución establece y que deja en manos del Congreso su desarrollo. Por ejemplo, cuando veamos la última bolilla, 19, vamos a hablar de 3 órganos extrapoderes: Ministerio Público, Defensor del Pueblo y Auditoría General de la Nación. Bien, esas serían leyes orgánicas, porque son figuras y órganos que están dentro de la Constitución. ¿Cuál es la consecuencia? Que tiene una obligación el Congreso de regularla. Por ejemplo, cuando se creó, que van a ver con Poder Judicial, si ya no vieron, en la reforma del 94 aparece un nuevo órgano dentro de la esfera del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, que tiene como objetivo la selección de los jueces y juezas federales. La selección, no la elección. Los seleccionan mediante un concurso de antecedentes y oposición. Eso no estaba, este organismo no estaba antes de 1994, se creó en la reforma. Y, por lo tanto, para su desarrollo es necesario, o era necesario, que el Congreso estableciera cuántos eran los miembros del Consejo de la Magistratura, cómo se iban a regular los estamentos políticos, jurídicos, abogados, profesores, etc. Todo como está descrito, digamos, los distintos estamentos que establece la Constitución para conformar el Consejo de la Magistratura, que necesitaba de una ley que le pusiera en marcha. De hecho, hubo 2 leyes, una que está hoy seriamente cuestionada por su conformación de más órganos o representantes políticos que de los otros estamentos. Eso lo van a ver en el Poder Judicial. En el punto que aquí nos ocupa entonces, este tipo de desarrollo son leyes orgánicas. ¿Por qué? Porque tienen que reglamentar y poner en marcha órganos que establece la Constitución. Y que, por supuesto, si no lo hace, el legislador está haciendo una omisión constitucional. Porque debe ponerlos en marcha y no lo pueden borrar por una ley. No puede venir el Congreso decir, no, la verdad que no me interesa que esté el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque están establecidos estos órganos en la Constitución. Con lo cual, para dejarlos sin efecto, va a tener que existir una nueva reforma constitucional. Porque una ley no puede modificar o suprimir o anular un órgano de la Constitución. Esas son las leyes orgánicas. Después tenemos las leyes de base. Estas también son leyes que se llaman de bases o de habilitación, y que aparece en la reforma del 94 como un federalismo, algunos hablan de concertación, de acuerdo entre nación y provincia. Ahora está tan presente, ¿no?, la educación. Bueno, una ley de base es la de educación, que establece nuestra Constitución. Por ejemplo, la relación de las comunidades aborígenes, o por ejemplo, la ley de bases, me parece que me colgué, ¿no? ¿Se colgó ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bueno, menos mal. O las leyes de medio ambiente, el artículo 41, es decir, el Estado Nacional fija los presupuestos mínimos. La ley de educación, la Ley General de Educación, fija los presupuestos mínimos, y esto permite, como yo siempre digo, respetar los colores de cada una de las provincias. Quizás en una provincia en música se enseña tango, y en una provincia del norte folclore, o haya materias extracurriculares. Esto permite
una cierta homogeneización de los contenidos mínimos que tiene la Ley Federal de Educación, por ejemplo, pero que le permite articular con las provincias el resto de los contenidos. Esto se llaman leyes de base o de organización. En medio ambiente lo mismo. La nación fija, la Ley General del Ambiente, por ejemplo, los presupuestos mínimos o en la contaminación o en los residuos peligrosos, y luego cada una de las provincias, en esta concurrencia o competencia compartida, van a poder legislar sobre, de acuerdo, digamos, siguiendo ese estándar mínimo, el resto de las medidas. ¿Qué es lo que no puede hacer una provincia? De una ley de base, mediante esta legislación complementaria, cercenar o de alguna manera disminuir la ley de base. ¿Está? Digamos que esto fue incluso uno de la reciente del decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en materia de educación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual hay una ley de base y las provincias, ya saben también por el artículo 5, que cada provincia puede también organizar su educación primaria y el resto de la educación. Bueno, hay una ley federal y por lo tanto es competencia en principio de las provincias, delegada en el resto de las, salvo en la universitaria, en las provincias. Esas serían entonces las leyes de base. Las leyes a medida son aquellas que no tienen una característica diferente al resto. Todas las leyes decimos que son de carácter general y obligatorio. Estas son particulares, no poseen un carácter general. Por ejemplo, la concesión de pensiones o subsidios para una persona, un grupo de personas que se queda en una pensión vitalicia, no sé, un héroe de guerra, un policía, bueno, puede ser que tiene un fin determinado. O, por ejemplo, ciertas leyes que alguien menciona también, que tienen un carácter limitado, por ejemplo, las leyes del Congreso, que la deuda pública externa la debe negociar en principio, no en principio, constitucionalmente el Congreso, porque en nuestra ética constitucional hay llevado un endeudamiento externo por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, aquí tendríamos 4 tipos de leyes. Las orgánicas, las federales, las ordinarias, las leyes de base y las leyes de medida o administrativas. Las leyes de base o de habilitación lo van a encontrar en el libro de Jiménez, y también hay un punto en la bolilla que habla de las leyes locales. Estas cada vez tienden más a desaparecer. ¿Cuáles serían las leyes locales? Las leyes locales eran las que tenía que dictar el Congreso de la Nación, pero no con su carácter de ley común ordinaria, sino, por ejemplo, antes que se hubiera creado en la reforma del 94 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era el territorio de la capital federal. Entonces el Congreso dictaba las leyes locales que correspondían a la capital federal, como si fueran las leyes de la provincia o del municipio. ¿Está? Eran de carácter local. Incluso dictaba leyes de carácter local cuando había territorios nacionalizados. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, antes que se hiciera provincia, también dictaba leyes locales. En el ámbito, hoy, ¿a qué queda reducido las leyes locales? Bueno, a lo estrictamente necesario de la ubicación de la capital federal. Si la capital federal se muda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otra provincia, bueno, solamente van a dictar las normas necesarias para el funcionamiento de los organismos del gobierno nacional. Por eso las leyes nacionales, o locales, perdón, las leyes locales, están o estaban desarrolladas en el ámbito del Congreso de la Nación, antes que tuviera el estatus de ciudad federal constitucionalizada, que es el que tiene ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sabemos que en la relación federal están las provincias, está la Nación, y está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sujetos imprescindibles de la relación federal. Este estatus
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vimos en la primera parte, permite precisamente que en el reciente fallo de hace una semana, 2 semanas de la Corte de Nación, en materia de educación, dijera, bueno, la relación en la capital federal, Cava es una ciudad constitucionalizada. No es ni una provincia ni es un municipio. Pero, primero, tiene derecho a tener la competencia originaria de la Corte, como una provincia. Participa de la coparticipación federal, por lo tanto se asemeja más a una provincia. Y en este caso, entonces, la Corte dijo, bueno, esta es una competencia que le corresponde a la provincia, así que el Estado Nacional debe debidamente fundarlo mediante un decreto de necesidad de urgencia o una ley, sin hacer una diferencia, debe estar debidamente fundado o razonado. Entonces, en ese contexto, entonces, aparecen las leyes locales, solamente en el ámbito de asegurar el gobierno federal en la capital federal. En lo que hace a los gobiernos, ¿no? A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya tiene su propia constitución, su propio poder judicial, su propio legislativo y su propio ejecutivo a partir del jefe de gobierno. Nos quedarían ver 2 tipos de leyes más. Las leyes secretas. Esto parece un problema, porque si es una ley, ustedes saben que las leyes son públicas y se publican en el boletín oficial y deben entrar en vigencia expreso tácito una vez que son publicadas. Así que acá tenemos el primer problema. Hay una parte de la doctrina que dice, bueno, no puede haber leyes secretas, porque son inconstitucionales. Algunos autores dicen, puede ser secreta la ley, porque de hecho se admite que el Congreso pueda sesionar de manera secreta, por ejemplo, en cuestiones de seguridad nacional, servicio de inteligencia, de estar en una guerra, de ciertas cuestiones que hacen a la seguridad nacional y que no pueden ventilarse. No sé, supóngase que tengamos un satélite o alguna cuestión de seguridad nacional que el Congreso lo deba decidir, y que sea estratégico militar y que haga a la seguridad de la nación que si se ventilan esos casos se ponga en peligro. El principio general es que todas las leyes deben ser, por principio republicano, públicas y saberse. Si decimos que son de carácter general y obligatorio, la práctica constitucional ha hecho que se aceptaran este tipo de normas secretas. De hecho, Sagüez hizo un estudio en su momento y encontró numerosos casos de leyes secretas. Decir que son, en principio, reitero, el principio general es que son inconstitucionales, que alguien las debe saber, pero se acepta que por motivos de seguridad sean secretas y que no sean publicadas. Ahí está la cuestión y son las 2 opiniones doctrinalistas. Leyes retroactivas, nos queda la última categoría. No, nos quedaría una más, me la acabo de acordar. Ya me la anoté. Leyes retroactivas, ya termina, Bianca, ya termina. Leyes retroactivas, ¿qué significa? Bueno, que se aplican para atrás. Supuestamente las leyes entran en vigencia para el futuro. Es decir, cambian una relación jurídica para el futuro. No pueden alterar, si hablamos de derecho de propiedad, derechos adquiridos, ¿no? Digamos, una excepción sería una expropiación, pero ustedes saben que una expropiación es una cuestión de utilidad nacional y que necesita una correlativa indemnización por parte del Estado. No tiene un derecho adquirido, compré una casa por el no. Pero no sería un caso de retroactividad, digamos, de manera precisa o correcta. Supongamos que, ¿cuáles son algunos de los alcances de la ley retroactiva? Que no puede alterar derechos ni garantías, pero sí se puede aplicar para mejor. Supónganse que hay una ley que dice, no, aquellos docentes que ingresaron el año pasado ahora tienen un aumento que no se les dio. Bueno,
está mejorando la retroactividad, si me lo hacen retroactivo empiezo a ganar más dinero que lo que tenía por una ley. Es decir, que si es retroactivo y no trae ningún tipo de afectación de un derecho, ya sea patrimonial o personal o una garantía individual, en principio no había problemas. Hay principios que son muy limitantes, por ejemplo en materia penal, la prohibición de aplicar retroactivamente una ley, que, por ejemplo, crea un delito que antes no existía en el momento del hecho, o que un delito que ya existía lo agrava con mayor pena, si en el momento del hecho no estaba. Supónganse que alguien comete determinado delito el día de hoy, y resulta que dentro de 6 meses, cuando lo van a juzgar, ese delito es más grave, se lo agrava. No sé, el robo agravado de un celular, no existe, estamos haciendo ciencia ficción, ¿no? Igual en Argentina no me animo a hacer ciencia ficción porque después ya veo qué pasa, pero bueno, en principio, el robo o el hurto del famoso celular en la facultad. Bueno, resulta que lo veo a Ramiro con ganas de cambiarlo y se tentó y se lo llevó del escritorio, no le pegó a ninguno, se lo sacó arriba de una mesita. Bien, es un robo. Resulta que por la circulación ilícita de los celulares, por el monto, el legislador dice, no, vamos a grabarlo, como hemos agravado el robo o el hurto por escalamiento, por infracción, vamos a poner agravante el robo de un celular. Resulta que llega el día del juicio, el fiscal le pide a Ramiro que lo condenen a X pena por el delito de robo agravado por ser un celular. De hecho, por ejemplo, hay robos agravados por utilizar un arma, y hay más agravados, por utilizar un arma de fuego. Bueno, acá, de acuerdo a la cosa, sería agravado por el celular. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Ramiro dice, no me pueden aplicar una ley más grave que al momento del hecho. En el momento del hecho era un robo simple. Cuando yo robé el celular a Bianca, en el momento de juzgarme, no me pueden agravar, porque esto tiene que ver con el principio de legalidad penal. Uno debe saber, y de publicidad, uno debe saber qué conducta es delictiva o no, antes de cometer el delito. Profesor, Sí. en cambio, si es más beneficiosa, sí se podría aplicar. ¿Puede ser? Sí se puede aplicar retroactivamente si es más beneficiosa. Ahí no habría ningún problema si se desincrimina. Tengo una consulta. ¿Hay alguna duda o hay algún problema? Y lo dejo nada más porque sería medio largo, de algunos tipos de leyes de carácter procesal o procedimental. Por ejemplo, si una excarcelación era a los 6 años y el otro fue a los 8, bueno, en el procedimiento se puede decir que se arma el derecho adquirido de pasar los plazos procesales y no poder retrotraerse a uno que se llama delito. Pero de eso dejémoslo, es una cuestión mucho más compleja. Pero lo que no puedo aplicar, en conclusión, retroactivamente, es una ley penal que sea más gravosa. No le puedo hacer aplicar. Sí puede ser, si es más beneficiosa, por supuesto. Pero no se puede agravar o aplicar retroactivamente una ley penal. En el caso del juicio a las juntas, bueno, yo sabía que iba a venir esta pregunta. Lo que sucede allí es que la comunidad internacional, a partir de los juicios de Nuremberg, determinó que cierto carácter de delitos, los de lesa humanidad, porque no solamente afectan a un país, sino a la humanidad en general, tienen este carácter de imprescriptible. Y esto sirvió para que oportunamente se declarara inconstitucional las leyes de obediencia debida y de punto final, y se reiniciaran las causas que estaban en trámite contra aquellos que hayan participado durante la dictadura militar. Ese es uno de las objeciones que se hizo, pero ya en la causa Videla, la Corte, los jueces de primera instancia, si mal no recuerdo, era en un momento Rafecas, contestó estas objeciones y luego la contestó la Corte de Argentina también, en todos los casos que llegaron como consecuencia de Videla, etcétera, a la Corte de Nación, diciendo que
la comunidad internacional ya tenía, luego de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de los juicios de Nuremberg, una suerte de conciencia de que estos delitos, aún aunque no estuvieran legislados en ese momento, que eran homicidios, etcétera, eran delitos contra la humanidad. Sin embargo, y no me quiero ir del tema, la culpa es de Fermín, cuando se hizo el juicio a las juntas, la primera en la época de Alfonsín, no fueron delitos de lesa humanidad, sino se los condenaron por delitos de homicidio, de tortura, es decir, no se le había dado todavía el carácter de lesa humanidad para evitar este tipo de objeción. Sin embargo, luego, cuando se reabrieron con los delitos con las leyes de audiencia libre de punto final, aparecieron ya legislados, y Argentina había ratificado el Congreso el Tratado de los Delitos de Genocidio. Bueno, hay un tipo de ley que se llama ley en blanco, ley penal en blanco. ¿Qué significa? Son aquellas leyes que aparecen en el Código Penal, vamos a ver la de drogas, que es la más fácil, y que nos dice que está prohibido la tenencia, la venta o el consumo, el tráfico, de acuerdo a la conducta que tenga la ley de droga, la 23737, y va a remitirnos a un listado que se va actualizando de qué drogas son prohibidas. Por ejemplo, en un momento, ese listado se actualiza anualmente, piensen en el caso de las drogas sintéticas, ¿no? Por ejemplo. Y remite a un ente administrativo. Otro caso de ejemplo, pero ¿qué es lo que tiene que tener esa ley penal en blanco? Debe decir quiénes son los sujetos activos del delito, cuál es la conducta: traficar, comercializar, vender, transportar, y cuál es la pena: 5, 10, 15 o 20 años. ¿Qué es lo que hace la ley penal en blanco? Completa la norma penal explicando en qué, por ejemplo, los delitos culposos, qué consiste el incumplimiento de un deber o la omisión de un funcionario, o qué consiste la mala praxis de un médico. Se imagina que el Código Penal no puede establecer cuáles son todos los supuestos de mala praxis de un médico, o de un abogado, o de cualquier profesión, arte o profesión. Entonces se remiten a leyes penales en blanco. La ley de drogas remite al listado de drogas prohibidas. En el Código Penal todos los años tendría que reformarse para decir cuáles son las drogas prohibidas. Y los delitos imprudentes, el accionar temerario, en qué significa manejar, bueno, ¿cuál es el exceso de velocidad? Bueno, en ruta es tal velocidad, en la ciudad es tal velocidad, bueno, a eso tenemos que ir a las reglamentaciones administrativas para saber si se infringió o no el deber de cuidado que exigía la norma. ¿Cuál? La administrativa. Pero reitero, se ha planteado si era inconstitucional o no, porque violaba el principio de legalidad, la norma penal en blanco. Y tanto la Corte Argentina como el Tribunal Constitucional Alemán, como el Tribunal Constitucional Español no ha dicho no. La ley penal en blanco es un mecanismo que tiene el legislador para poder castigar, por ejemplo, delito del medio ambiente. ¿En qué consiste? Bueno, para eso tenemos que irnos a las normas administrativas. Pero sí o sí, ¿qué es lo que tiene que tener la norma penal en blanco? Reitero, los sujetos, es decir, las personas que cometen el delito, la conducta, contaminar, derramar, el verbo típico se llamaría en penal, el verbo típico, la acción o la omisión, y la sanción. Es decir, no podría quedar la sanción de manos del órgano administrativo. En todo caso, será un sumario administrativo que se puede hacer, pero no puede estar. Bien, con esto estaríamos con el tipo o clases de leyes. Yo ahora les voy a liberar la plataforma. Hay un PowerPoint, reitero, que está ahí de Jiménez, y creo que está grabada la clase que dio el año pasado. Seguramente, capaz que seguro le salió mejor que a él. Que la mía, ¿no? Pero bueno, con eso tienen completo el tipo de leyes. Se fijan en el mes que tiene un cuento que está bastante...
y con esto estaríamos. ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces nos vemos lunes que viene. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.